Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Divergentes, presentándote el capítulo Vida Diferente, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo podemos marcar una diferencia en nuestra propia vida y en la de quienes nos rodean. ¿Por qué son tan importantes el respeto y la integridad en esta época en que vivimos? ¿Y qué cambios necesitamos hacer hoy en nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos, un gusto volver a verles, a estar con ustedes. Hemos estado hablando de aquellos personajes que han marcado la diferencia, ¿cierto? Y han querido ser divergentes. Han sido experiencias muy bonitas las que hemos estado viviendo, porque hemos podido ver cómo hay personas que sí deciden marcar la diferencia. En esta ocasión no va a ser distinto, por supuesto, para seguir con la serie. Vamos a hablar de un joven divergente, de un joven que se atrevió a ser distinto, se atrevió a marcar esa diferencia a la que somos llamados y que muchas veces nos cuesta. Este joven del cual les voy a hablar hoy es Daniel. Antes de contarles sobre la historia o parte de la historia, la verdad, de Daniel, o los hitos más importantes que queremos analizar en este día, les quiero hacer una pregunta. Obviamente no me pueden responder, pero quiero que la puedan pensar. ¿Alguna vez han tenido temor a decir yo soy cristiano? O bien mostrar a Cristo de alguna manera directa a un compañero de universidad, a un compañero de trabajo o a algún vecino. Por mi parte yo les puedo decir que me ha pasado. Creo que forma parte de la enseñanza y del crecimiento en la vida, pero me ha pasado. Otra pregunta, ¿nos ha costado alguna vez decir que no a lo cotidiano, a lo que nos envuelve el día a día, nuestro entorno más próximo y que quizás sabemos que no es lo mejor para nuestra salud? Déjenme decirles que a mí también me ha pasado. También quiero preguntarles si alguna vez hemos tenido la suficiente fe o ejercitamos la fe necesaria a pesar de cualquier dificultad, esa fe que nos permite confiar en que Dios va a estar ahí siempre, como ese ejercicio que uno hace cuando es niño, ¿cierto? Se pone alguien atrás nuestro y nosotros debemos dejarnos caer, teniendo la confianza de que nos van a recibir. Un ejercicio como ese, o como cuando un niño se tira en la piscina y sabe que papá o mamá está ahí esperándolo y que no va a dejar que se hunda en el agua. ¿Hemos alguna vez confiado ojos cerrados en Dios? En general nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta ser distintos, nos cuesta ponernos un color de ropa determinado, muchas veces cuestionamos, o un tipo de ropa distinto, cambiar el color del cabello a las mujeres que generalmente, y varones que también a veces les gusta hacerlo. Somos quizás un poco precavidos por el que dirán, por cómo nos ven desde fuera. Pero déjenme decir que es algo natural quizás de las personas, pero es algo que marcó la diferencia en Daniel. Él no tuvo miedo a ser diferente. Él siempre mostró una actitud distinta. Él era un hombre muy íntegro, un joven muy íntegro y no tuvo temor a las diferencias. En el tiempo del reinado de Nabucodonosor, y así comienza esta historia de Daniel, en Daniel 1, que ustedes la pueden leer detalladamente si quieren, del 1 al 6, es un poco lo que les voy a comentar yo en este momento. En ese periodo de este rey se reclutaba a los jóvenes, podríamos asemejarlo a lo que es hoy día una educación superior
o una universidad, ¿cierto? Un lugar de educación, o aquellos que quizás consideran trabajar una vez terminada su enseñanza media. Resulta que este rey reclutaba a estos jóvenes, aquellos que tenían a lo mejor alguna característica especial, algo que a él le llamara la atención. ¿Por qué? Porque eran preparados durante 3 años para, después de esto, poder servirle al mismo rey. Ellos en este proceso, digamos, de educación, que por eso les digo que se asemeja mucho a la universidad, estos jóvenes vivían junto al espacio donde estaba el rey. Y por ende, comían las mismas cosas que comía el rey y bebían los mismos vinos que bebía el rey. Por eso les digo que se parece mucho a una universidad o a esta etapa que quizás para hoy en la actualidad, si lo vemos, nuestros jóvenes también la viven. Claramente, Daniel quizás tuvo que haber tenido sus temores. Él con 3 amigos más fueron elegidos y escogidos para este proceso. Pero sin duda pudieron haber tenido temores. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a algo nuevo. Hoy día nuestros jóvenes también se ven enfrentados a estas diferencias. Algunos se van a estudiar fuera de sus casas, se enfrentan a una vida que a lo mejor nunca habían visto, a situaciones que claramente en su etapa más adolescente tampoco quizás estuvieron expuestos. Entonces yo puedo pensar que quizás Daniel sintió temores, sintió o podría haberlo sentido, este miedo al cambio, porque me están sacando de un lugar y estoy yendo a hacer algo distinto. Pues bien, déjenme decirles que puede ser que sintió temor, pero no lo mostró. No lo mostró porque inmediatamente llegando, Daniel toma una decisión. Y es así como en Daniel 1:8 dice, luego, contextualizando, luego de que él es elegido y llega, ¿cierto?, a este lugar donde iba a ser capacitado y entrenado durante 3 años. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Él tenía claro que cómo se alimentaba el rey y las cosas que bebía no eran buenas para su cuerpo. Había una instrucción clara de comer saludablemente y él quiso seguirla. Y fíjense que no tuvo miedo a pedirlo. Claramente hubo un cuestionamiento por parte del jefe de los eunucos porque él decía, o sea, yo no sé qué va a decir el rey si yo planteo esto. Por lo tanto, lo mantuvo en secreto, pero dijo, esto se va a notar en algún momento si tú vas a tener otro aspecto, porque él, el jefe de los eunucos, pensaba que la alimentación perfecta era el alimento del rey. Bueno, al pasar de los días, de las semanas, meses, se dieron cuenta que no, que era todo lo contrario. Que esta decisión de Daniel y sus amigos de ser diferente, de no probar esos manjares del rey que se veían a lo mejor muy apetitosos, ¿cierto? La comida que no es muy saludable generalmente es apetitosa a nuestra vista. Los olores también muchas veces. Y tomar este vino, beber este vino que no era bien, no era para su bien, fue la mejor decisión. Sin duda alguna, ahí Daniel muestra la primera señal de fidelidad de Daniel con Dios. ¿Por qué pudo haber tomado esa decisión? Pudo haber sido rechazado, pudo haber sido expulsado, pero sin embargo él se mantuvo firme en su fe, que es una de las características de este divergente joven que yo me lo imagino como un revolucionario, pero con mucho respeto, porque era un hombre muy íntegro, era un joven muy íntegro, que mantenía el respeto hacia los demás y se ganaba también el respeto de otros. Nosotros quizás cuestionamos a veces lo que come el otro o cómo lo hace, pero nosotros no tomamos la decisión en nuestra vida. A veces incluso pensamos en, como este dicho, y no es tan dicho, porque esto es algo que está escrito, se mira la paja en el ojo ajeno. Pues bien, él fue capaz de no solo mirar y decir quizás esto no es saludable, oiga rey, usted no coma, pero ¿cómo puede comer estas cosas? Esto no es bueno. No, él demostró con hechos que lo que a él se le ha dicho y que es lo que Cristo quiere para nuestra vida, es comer saludable, y en ese punto él lo pudo demostrar.
él definitivamente fue una persona que marcó la diferencia. Después de este proceso de enseñanza, Daniel obtuvo la sabiduría y obtuvo las habilidades que Dios le otorgó para poder tener visiones y poder ver los sueños. Y es así como avanza la vida de Daniel en este palacio, digamos, o al lado del rey. Él continúa, una vez que termina este proceso de educación, de enseñanza. ¿Y qué es lo que hace? Él se mantiene al lado del rey, trabajando, porque esa era su función, servirle al rey durante un periodo. Bueno, el rey Nabucodonosor estaba un poco perturbado por sueños que había tenido, y resulta que él llamó a todos los de ese tiempo, ¿cierto?, que pudiesen darle una respuesta, astrólogos, videntes, encantadores, etc. Todo lo que pudiese haber, y ninguno fue capaz de mostrar o decirle o interpretar el sueño que él tenía. Pues bien, Dios le otorgó esa habilidad y le mostró en sueños a Daniel el sueño del rey. Y entonces Daniel fue y lo interpretó. Y con eso, y justamente mostrando que el sueño él lo había interpretado por gracia de Dios, porque Dios se lo había revelado, nunca se tomó a propio lo que él sabía o lo que él hacía, siempre mostraba a Dios primero, ante todo. Ganó mucha más admiración por parte del rey. Era, podríamos decir, el regalón del rey, quizás, y él empezó a caminar junto al rey, a trabajar con él en relación a los sueños que podía interpretar. Fue así como ya una vez que Nabucodonosor murió, Belsasar se convirtió en un nuevo rey. Belsasar murió también y entró, la Babilonia entró en el reino de Ciro el Grande y de Darío. Y desde aquí en adelante se viene algo que también es muy importante, porque bajo este nuevo gobernador, Daniel sobresalió mucho. Como ya les dije, era un hombre íntegro. Yo lo puedo imaginar como un joven, quizás ya acá un poquito más maduro, y creo que siempre fue maduro en realidad, porque para tener esta fidelidad intacta y esta fe, pero a prueba de todo, realmente tuvo que haber tenido algo muy claro en su vida y en su corazón, y el amor a Cristo claramente. Entonces él fue sobresaliente sobre el resto. Entonces fue elegido como gobernador. Y dentro de los gobernadores, ¿cierto?, había cierta envidia. ¿Cuántas veces nos encontramos con eso en nuestros trabajos, ¿cierto? En la misma universidad o en el colegio. El tema competitivo es tan visto. Eso es algo súper complejo. De hecho, existe el bullying laboral, existe el bullying en los colegios, en la enseñanza. Porque existe cierta envidia de los que te rodean y tratan de ver a estas personas que son distintas como algo extraño, pero no como algo realmente distinto positivamente. Y fue así como estos gobernadores que estaban en el entorno de Daniel querían buscarle algo malo. Lamentablemente no tenían mucho donde encontrar malo, porque este era un hombre muy sabio, era un hombre, como les dije y se los reitero, muy íntegro, por lo tanto era cauteloso, tenía un control de sus emociones, por lo tanto nunca se había enfrentado a alguna situación compleja para poder decir, ven, esto pasa con Daniel. No tenían por dónde verlo. Entonces, ¿qué pensaron? Bueno, tenemos aquí algo donde engancharnos, y se fueron fijando en sus costumbres debido a su religión. Y fue así como mediante engaños fueron donde Darío, el rey de ese tiempo, ¿cierto?, y le persuadieron para que emitiera un edicto, es decir, una ley transitoria, para que nadie pudiese orar si no era al único rey existente, que era Darío. ¿Qué creen ustedes que hizo este niño joven revolucionario? No consideró el edicto. Y es así como en Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Continuó orando sin ocultar nada. Podríamos
Y ahí es donde nosotros, o yo, entro en cuestionamientos y digo, ¿cuántas veces quizás en el trabajo he tenido que pedir, orar por alguien? ¿Y qué es lo que hago? A lo mejor me voy al baño y oro ahí en el baño. ¿Cuántas veces he tenido que a lo mejor no orar y lo omito porque a lo mejor siento vergüenza de que me vean? Aquí a él no le importó nada, porque esto, además este edicto, esta ley transitoria, no era tan simple que nadie podía orar, esto tenía una consecuencia. ¿Cuál consecuencia era? Que aquel que fuese visto orando iba a ser tirado al foso de los leones, leones hambrientos. Por lo tanto, era una pena de muerte. O sea, si me tiran donde hay leones, carnívoros, esos son, me van a comer. No hay otra solución, o sea, yo no veo otra forma. Si a mí me dijeran eso, o sea, estoy muerta desde el primer punto. Pero él no escuchó y no quiso obedecer. ¿Pero saben por qué? Porque él puso primero a Dios. Él puso primero a aquel en el cual él mantuvo siempre firme esta fe, esta convicción de lo que él sabía que podía hacer por él. Y como lo mostraba también al rey y a los reyes que estuvieron antes. Él siempre presentó que Dios era quien le cubría, le daba la sabiduría, le mostraba los sueños. Nada se lo atribuía a sí mismo. Tenía una humildad enorme y además lo mostraba tan claramente. Entonces, esta no fue la excepción. Les quiero contar que hace un tiempo, en el trabajo donde yo estaba, había una chica que llegó a trabajar, a hacer una práctica. Esta chica era cristiana y sorprendentemente una de las niñas, compañeras de ella, me hicieron el comentario, me decían, oiga, algo le pasa a esta niña porque siempre se sienta en el escritorio y antes de empezar a trabajar se agacha. Pues bien, esta niña, ¿qué hacía? Oraba antes de comenzar su día. Y a ella no le daba temor. ¿Y a cuántos nos da temor? ¿Cuántos que no queremos ser vistos así como, oye, no sé qué le pasa? Y creo que una vez incluso le preguntaron si se sentía bien porque pensaron que ella sentía algo, que estaba, no sé, un poco acongojada y por eso lo hacía. Pero ella no tuvo temor de decir que ella oraba antes de partir su día para poder entregar su trabajo al Señor día a día. Son cosas que a lo mejor a muchos nos cuestan y quizás es momento de pensar y mirar por qué no podemos ser divergentes, por qué no podemos ser diferentes, marcar esa diferencia. Bueno, Daniel, por supuesto, tuvo que ser aprendido. En Daniel 6:16 dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey reconoce a este Dios de Daniel, a este Dios que es todopoderoso, y le dijo, Él te libre. Al otro día, sigue la historia en Daniel 6, del 19 al 23, y dice, partimos con el 19, el rey, pues, se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones. Este rey tenía mucho aprecio por Daniel, ya se los dije, y esa era la envidia que provocaba en los otros gobernadores. ¿Y qué hizo el rey? Se levantó muy temprano y fue a ver qué pasaba. Ya había pasado toda la noche Daniel en el foso. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste. O sea, él no tenía esperanza, si bien sabía que el Dios de Daniel podía salvarle, quizás no tenía tanta esperanza ni tanta fe como realmente la tuvo Daniel. Y le dice, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y en el 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cómo poder explicar o entender una fe tan grande? Por eso les decía al principio, cuando a mí me dicen, te vas al foso de los leones, o sea, yo de verdad, no sé, me comerían viva. Creo que sería un término no muy grato en la vida de cualquiera de nosotros. Pero la fe ejercida por Daniel y el querer, el mostrar esta diferencia, fue más grande. Y quedó de manifiesto, pero totalmente, que Dios es todopoderoso. Lo que falta es que nosotros tengamos la confianza 100%. Bueno, Daniel siguió prosperando en todo el reinado junto al rey Darío. Siguió avanzando. Siguió prosperando. Este hombre diferente, este divergente, este joven que se enfrentó a algo nuevo, algo distinto, a un proceso que pudo tener miedos, temores, él los enfrentó con la fe en Dios y pensando mostrar siempre a este Cristo viviente que vivía en él, a ese Dios que todo lo podía. Quizás acá podríamos decir que en la vida de Daniel se hace real lo que dice en Romanos 8:28, que dice que a los que creen en Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si se fijan, sus esfuerzos o su forma, más que esfuerzo, porque yo creo que lo hacía de forma muy natural. No creo que él lo haya hecho con dolor, el dejar de comer cosas ricas, el mostrarse distinto, el que él necesitaba una vida distinta. Le ayudó todo eso a bien, fue siempre bien visto. Y yo creo que lo más importante es que cuando creemos en Cristo, en Dios, con todo nuestro corazón, podemos reflejarlo de alguna manera. Y ahí es donde nos ayuda bien, porque nos ven de una manera distinta. Esos temores que tenemos de apariencias, de cómo nos vean, yo creo que tenemos que aprender a derribarlo. Con fe, porque así marcamos la diferencia. Si no tenemos fe, no podemos marcar esa diferencia. Daniel fue íntegro durante todo el periodo de lo que hemos hablado y hemos visto. Él se mantuvo respetuoso. Nosotros, en definitiva, debemos respetar las leyes de los gobernantes. Y él también lo hacía y lo hizo, pero siempre y cuando no fuera en contra de sus propias creencias. Y lo más importante, que no fuera en contra de su Dios. Fue fiel. La fidelidad fue primero. Dios fue primero en su vida. Lo que Dios hizo en la vida de Daniel permitió de alguna manera mostrarlo tal cual es, con ese poder que tiene, con esa apañe, que podríamos decir, o esa compañía, ese acompañamiento constante que el Señor nos permite tener y que nosotros podemos tomarlo cuando queramos. Daniel decidió tomarlo, decidió ser distinto, decidió ser diferente. Tenemos que saber que Dios está dispuesto, el Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, a estar con nosotros siempre. Si nosotros le amamos de corazón, todo el resto vendrá solo. Tampoco no nos apuremos. Si nosotros queremos a Cristo en nuestra vida, esto va a venir de a poquito, vamos a ir avanzando. Lo importante es estar conectados siempre con Él, en todo momento. Que no sea solamente un momento del día nuestra oración. Daniel oraba 3 veces al día. Pero nosotros a lo mejor podemos orar 2 veces, 1 vez, no sé, eso es algo personal. Pero podemos conversar con Él siempre. Él está escuchando, me está esperando que yo le cuente mis cosas. No le pidamos, contémosle nuestros pesares, entreguémosle esta vida. Digámosle que queremos ser diferentes, porque nosotros somos llamados a ser diferentes, a mostrar el amor de Cristo a otros. ¿Es más difícil para unos? Sí, pero cuando nosotros lo vivimos el amor de Cristo en nuestra vida, lo entregamos sin necesidad de estar hablando ni diciendo yo soy cristiana, yo creo en Dios. Podemos decirlo en el momento que sea, no tengamos temor. Lo importante es tener a Cristo en nuestra vida y ponerlo al primero, porque cuando Dios está primero en nuestra vida, sus promesas son una realidad. Yo hoy día los invito a vivir esa diferencia, a vivir el amor de Cristo en nuestra vida,
para poder experimentar esta divergencia ante los otros. Y no tengamos temor, porque Cristo está con nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.